acompaña el doctor Bernardo Cobo Torres, médico orgullosamente de la Universidad de Cartagena, ortopedista de la Santa Casa de Sao Paulo en Brasil, ortopedista infantil del Instituto Dupont de los Estados Unidos, es instructor y fundador del grupo de colgados en miembros inferiores, el CLAIM, desde el 2007, y es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Fijación Externa de Infección. Entonces, primero, profe Bernardo, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros en el webinar. Les recuerdo a todos, muchachos, el mecanismo, que las preguntas las dejamos para el final. En el panel de la derecha vamos levantando la mano y a medida que en el orden que la vayan levantando les vamos dando la palabra. También pueden realizar las preguntas en el chat y se las iremos transmitiendo al doctor Bernardo. Entonces, doctor Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo para que empiece. Muchas gracias, Julián. Buenas noches a todos y muchas gracias al doctor Madson y a mi alma mater, la Universidad de Cartagena, donde me gradué como médico y cirujano en 1986. Ante la profusión de información sobre procedimientos reconstructivos complejos como microquirúrgicos, como colgajos en quimera, como colgajos de peroné vascularizado, etcétera, consideré que era importante aterrizar en la ortoplástica esencial, lo que todos nosotros debemos saber hacer, porque pienso que para el desprevenido ortopedista que no está totalmente metido en esto, oír eso es más que estimulante, algo que lo llena de resquemor y que lo llena de dudas. Entonces hay que ir haciendo, así como existe la escalera de tratamiento para esto, una escalera de acercamiento a la ortoplástica. Y hay unos procedimientos que desde que somos R1 debemos considerar como parte integral de nuestra formación, así como consideramos las osteosíntesis, el manejo de las deformidades, las osteotomías, las patologías pediátricas, las infecciones. Esto es un tópico igualmente importante. ¿De dónde viene este término ortoplástica? La ortoplástica fue un término que acuñó Scott Levine por allá en 1993. Él mismo fue el acuñador del término de escalera terapéutica. Y ya ustedes ven que es del 93. Sin embargo, no me está pasando el... Espera un momentico, a ver. Perdón. Sin embargo, aquí en nuestro país, a la vuelta de siglo, solamente en unas pocas regiones del país había un equipo conformado como tal de ortoplástica, o ya si fuera unos cirujanos plásticos que trabajaban mancomunadamente con un ortopedista, u ortopedistas o cirujanos plásticos que se dedicaban a reconstructiva. ¿Por qué este retraso? Cualquiera que sean las causas, ceros profesionales, falta de comunicación entre las especialidades, apatía para aprender por parte de ambas especialidades nuevas técnicas de cobertura articular, falta de estímulo económico para manejo conjunto, cualquiera que sea, lo cierto es que hoy en día tenemos este mapa donde encontramos en muchas partes de Colombia ortopedistas, colegas que se dedican al manejo de la ortoplástica. Y estamos orgullosos que de alguna forma hemos dado nuestro granito de arena, porque desde el 2008 se han hecho 19 cursos de miembro inferior, de colgados de miembro inferior, y desde el 2009 13 cursos de colgados de miembro superior, con 206 participantes de miembro inferior y 111 participantes de varios países de América Latina y por supuesto de nuestro país. El enfoque ortoplástico no es más que un manejo simultáneo de las lesiones óseas de partes blandas por un equipo integrado. Y muchas publicaciones se han hecho, pero especialmente quiero referirme a esta publicación de Boriani, donde hace un estudio multicéntrico y concluye que la colaboración ortoplástica es fundamental para optimizar el tratamiento de injurias severas del miembro inferior en este caso. Boriani examinó en un estudio multicéntrico en Pakistán, en el Reino Unido y en Italia cómo era el tratamiento ortopédico y comparado con el tratamiento ortoplástico. Considerando el tratamiento ortopédico, lo que usualmente hacemos, simplemente el manejo de la fractura expuesta con un debridamiento no muy intenso por temor a desvitalizar o a descubrir el hueso, o
el manejo ortoplástico en el que ya en los 10 primeros días ya tenían cobertura del todo. Y evaluó parámetros como la curación de los tejidos blandos, la duración de la estancia hospitalaria, las cirugías adicionales al hueso, la unión y el soporte de cargas. Todos estos fueron significativamente mejores en el manejo ortoplástico. Y lo más importante, el enfoque ortoplástico en estas fracturas Bustillo 3 mejoró el resultado final bajando el índice de infección del 34.6 al 4.2%. Sin embargo, vemos que muchos programas de residencia aún hoy en día se enfocan exclusivamente en el manejo osteoarticular y desdeñan el manejo de los tejidos blandos. No olvidemos que la cobertura del hueso es responsabilidad nuestra. Ya lo decía el libro de la AO, una perfecta cooperación entre cirujanos plásticos y ortopedistas no es siempre fácil de lograr aún en centros altamente especializados, porque la complejidad del trauma de alta energía requiere un punto de vista holístico y no una simple agregación de procedimientos operatorios realizados por varios equipos quirúrgicos separados. O sea que este es un problema sentido en todo el mundo. Pero ¿por qué los ortopedistas? Nosotros estamos involucrados con el paciente desde que llega hasta su total recuperación y no solo como un evento. Podemos valorar, clasificar y reclasificar la fractura y la lesión de tejidos blandos en la medida que lo vamos tratando. Podemos predecir su evolución según parámetros clínicos e imagenológicos. Y podemos ejecutar fijaciones externas o internas que no entren en conflicto con los procedimientos de cobertura. Algunas veces dices que yo no soy microcirujano. Hay muchas publicaciones que comparan la microcirugía y los colgajos locales en el manejo de los traumas o defectos de cobertura en los miembros inferiores. Y muchos microcirujanos con el advenimiento de la depuración en la cirugía de rotación de miembros inferiores han pasado de hacer microcirugía, que tuvo una boga fundamental desde 1980 hasta el final de este siglo, a hacer procedimientos locales. Luego, no tenemos realmente nosotros una excusa. Las indicaciones de microcirugía, y es deseable tener un microcirujano dentro del equipo reconstructor, eso es algo innegable. Sin embargo, las indicaciones son de efectos demasiado grandes o complejos, enfermedades vasculares periféricas, algunos tipos de osteomielitis y daño de los tejidos locales que impidan la utilización de los tejidos adyacentes. ¿De qué opciones disponemos? Esta es la escalera terapéutica. De lo simple a lo complejo podemos ir desde la curación espontánea con vacuum, injertos de piel, colgajos ya sean locales de rotación al azar, axiales, colgajos de rotación muscular, pediculados distantes, colgajos neurocutáneos en isla de piel, colgajos de perforante, colgajos libres con anastomosis in situ o colgajos libres compuestos osteocutáneos. De todo esto, nosotros dominando la parte de los colgajos de rotación, 3 colgajos musculares y 2 colgajos neurocutáneos, podremos cubrir nuestros defectos de cobertura en un 85 a 90%. Este es un esquema del algoritmo. Lo que está señalado en verde es algo que nosotros podremos hacer, como este colgajo Keystone, que lo vamos a tratar, colgajo fasciocutáneo y el colgajo muscular. Lo demás son cierres por segunda intención, son colgajos locales como los que hacemos en los dedos de la mano, etc. Pero si nosotros dominamos esta parte de acá, que estoy marcando con el puntero, prácticamente vamos a resolver nuestro problema. ¿Cuáles son los colgajos básicos que debemos conocer? El gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral, el neurocutáneo safeno, el colgajo del solio y los colgajos neurocutáneos surales reversos. ¿Cuáles son los tejidos que curan por granulación, donde no solo vamos a esperar? El músculo puede curar con granulación, el periósteo cuando sano, la fascia cuando no está severamente traumatizada también puede granular. Algunos tendones en la mano, en el pie principalmente con peritendón indemne, pero hay que tener mucho cuidado, pues la granulación, el injerto libre de piel, pueden producir adherencias que restringan el movimiento.
Se prefieren en esos casos colgajos fasciocutáneos o musculares. Los tejidos que no curan con granulación, el tejido subcutáneo expuesto, se necrosa, se licuefacta y forma escara. Los nervios y los injertos vasculares no pueden dejarse jamás expuestos, se exponen a isquemia y daño definitivo. Las articulaciones expuestas deben ser cubiertas con colgajos fasciocutáneos, igualmente el hueso desperiostizado y la fractura expuesta, donde la granulación no se debe permitir, pues lleva a la infección medular. Aquí hay un caso de curación espontánea o con VAC. Y cuando ya tenemos necesidad de hacer algún gesto, lo más simple y que tenemos que saber hacerlo todos es el injerto de piel. Debemos perder el miedo porque si sabemos hacer un colgajo, no podemos después de hacer el colgajo decirle al cirujano plástico, injértelo. Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es un injerto? ¿Cuál es la diferencia de injerto de un colgajo? Parece sencillo, pero a veces se nos olvida que el injerto es un tejido que no tiene vascularización propia. Él se separa de su zona danora, se priva completamente de su aporte y se espera que al transferirlo al lecho receptor, él se imbeba de todos los vasos y se nutra. El tejido que puede cubrir el injerto es tejido de granulación o directamente sobre el músculo. Cuando usted tiene un músculo expuesto, si está vital, si no está sucio, puede ponerle directamente el injerto, que puede ser de espesor delgado, desde punto 275 hasta un espesor completo de prácticamente punto 75 o punto 9 milímetros. Las zonas donantes son el muslo, el glúteo, el brazo, la cara anterior de antebrazo, el torso, pero hay una zona donante que yo prefiero y que muchos, los que hacemos trauma con reconstructivo, preferimos, que es la zona cerca al defecto. Usted puede tomar un injerto de alrededor de la pierna, puede tomar un injerto alrededor del muslo cuando está trabajando en esa zona, para que solamente tenga un área comprometida. La toma del injerto puede ser con las cuchillas de Honby o de Blair, que están presentes en la mayor parte de los hospitales, y los dermátomos eléctricos. Este es el dermátomo eléctrico, es el BMW de los injertos. Es magnífico para tomar cualquier tipo de injerto, gradúa el espesor del injerto, etc. Sin embargo, es cierto que en algunos hospitales nos ha tocado hacer injertos, ya sea con cuchilla de bisturí o con lámina de afeitar previamente esterilizada, o con una modificación de esas máquinas de afeitar antiguas que se ponen al máximo en 10 y se aplican y se pueden tomar el injerto de esa manera. No es lo ideal, pero yo sé y lo he vivido y todavía me toca hacerlo en algunos hospitales, tomar injerto. Que eso no sea un obstáculo, salvo que sea una cantidad de injerto demasiado grande. Pero si es una cantidad de injerto de menos de 10 centímetros, podemos perfectamente hacerlo de esa manera si no disponemos de lo otro, y que esto no sea óbice para exigirle a las directivas del hospital que nos consigan estos elementos. Este es el dermátomo eléctrico y así debe salir el injerto una vez tomado. Los injertos de espesor total son muy útiles cuando nosotros queremos tratar pliegues de flexión en manos, cuando queremos tratar algunos defectos en la pierna, por ejemplo, y se pueden obtener del área inguinal, del pliegue volar de la muñeca, pliegue dorsal del tobillo, región retroauricular. Generalmente están a la mano para nosotros cosecharlos. Hacemos una incisión en losange y podemos ir cortando desde la piel, dejándole el subcutáneo en el área donante. Y eso es lo que nos queda finalmente. Esta parte fue en la zona inguinal, pero igual nos queda algo muy parecido en la muñeca, nos queda algo muy parecido en el tobillo, y podemos afrontar primariamente esta zona y utilizar nuestro injerto para cobertura. El injerto pasa por 3 fases de integración, de inhibición plasmática, inosculación de vasos y finalmente una revascularización. Los colgajos son, por lo contrario, unidades de tejido que mantienen su propia circulación cuando son transferidos a una zona receptora.
Pueden ser según lo que esté constituido, cutáneos, fasciocutáneos, musculocutáneo, musculares, libres, ya sea de tejidos compuestos, cuando incorporan hueso, piel y tejido subcutáneo, o libres sencillos cuando incorporan un solo tipo de tejido. Los colgajos de rotación lo hacemos nosotros normalmente cuando vamos a reconstruir una punta de dedo o cuando tenemos defectos en acrales en las extremidades. Este colgajo de Atasoy es muy conocido por todos y es de amplio uso para cubrir las lesiones de punta de dedo. Estos colgajos de rotación de vecindad son muy apropiados para realizar cuando tenemos lesiones en la parte dorsal de los dedos. Aprovechamos haciendo un colgajo de rotación y lo podemos avanzar y podemos aumentar el área de tensión haciendo que esto cubra nuestro defecto, como en este caso una lesión tendinosa donde hicimos un alargamiento en Z y pudimos cubrir el tendón avanzando este colgajo. Los colgajos libres en los miembros inferiores, colgajos al azar, perdón, en los miembros inferiores prácticamente no se utilizan porque los miembros inferiores tienen una tolerancia de menos de 1:1 para poderlo rotar. Sin embargo, en algunos casos de corrección de pie equinovaros recalcitrantes en niños pequeños tienen alguna indicación, pues he sabido que los lactantes y los niños pequeños son pueden reaccionar muy bien a esto. Aquí tenemos este ejemplo. Y los colgajos locales axiales nos dan mayor versatilidad, son más confiables y siguen una arteria principal o secundaria. El colgajo axial de la arteria safena, como cross-leg, por ejemplo, permite la cobertura de tercio distal de pierna y de pie. Hay un colgajo que desde el 2003 estaba en la literatura. Sin embargo, no le habían prestado mucha atención y muchas publicaciones han surgido recientemente con respecto a las bondades de este colgajo. Aquí les dejo para que le hagan un pantallazo a este artículo porque es muy importante, es un recurso que tenemos a la mano y no se requiere que seamos microcirujanos ni que seamos expertos, sino saber manejar este colgajo que no es más que un colgajo en doble B y que avanza un tejido adyacente. En este caso, el tejido dañado se vuelve una elipse y se hacen colgajos de a ángulo recto en cada extremo y se desarrolla una elipse que es similar en su anchura a la anchura del defecto. Se socavan los bordes y se puede rotar sobre la parte central de la unión vascular de las perforantes fasciocutáneas que no se tocan. Y así podemos cubrir, por ejemplo, estas lesiones pequeñas, en este caso, de un malelo tibial expuesto, se adelanta y a veces queda un defecto. Muchas veces se puede cerrar primariamente, pero a veces queda un defecto o queda tensión o es una zona que no tiene mucha elasticidad y entonces hay que ponerle un injerto. En este caso se tomó del pliegue dorsal del tobillo un injerto de espesor total. Aquí está integrándose el injerto y hay una buena formación de un tejido alrededor del defecto previo. Este es otro caso similar, pero en la cara anterior de la tibia con una pseudoartrosis infectada, una exposición tibial, el cual se le desarrolló el colgajo de keystone, que significa piedra angular. Se refiere a aquella piedra que hacían los romanos en la parte central para que no se desmoronaran sus arcos. Y en este caso se pudo rotar, cubrir el defecto y cerrar primariamente. Aquí está una semana después, el colgajo viable. Pero no solo defectos pequeños. Este caso no es mío, pero se puede observar cómo hay un gran defecto en la parte posterolateral del muslo que permite, de igual manera, desarrollar un colgajo keystone, cubrir y con un cierre primario. Es
más favorable este colgajo en el muslo, en el esqueleto, en la parte del tronco, en la parte ventral del tronco, porque es más elástico, pero igualmente se puede hacer de la parte posterior de la pierna o posteromedial de la pierna. Ya yendo a los colgajos de rotación muscular, lo que nos va a interesar en esta charla, si bien hay varios que podemos considerar en otras oportunidades, son el gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, el sóleo y el neurocutáneo safeno y el neurocutáneo sural. Yo me voy a empeñar en tratar estos en detalle porque si ustedes toman el interés y acompañados por alguien que ya tenga alguna experiencia, fácilmente van a adquirir la maestría en hacer este tipo de colgajos, que no es singularmente difícil, ni es más difícil que hacer una osteosíntesis o una osteotomía. Los básicos son el medial, el lateral y el sóleo. Pasemos a verlos. El colgajo de gastrocnemio medial es el colgajo más utilizado en la pierna de los musculares. Tiene el colgajo de gastrocnemio dos vientres. El vientre muscular medial es de mayor tamaño. Es útil para rodilla, tercio proximal de la pierna y llega a cubrir con maniobras de alargamiento hasta el polo proximal de la rótula. Aquí tenemos todo lo que puede cubrir el gastrocnemio medial, la parte anteromedial de la pierna, la rodilla y el tercio distal del muslo. Puede cubrir toda la parte anteromedial de la pierna e incluso la zona poplitea. Es el músculo más superficial, el gemelo de la parte del tríceps sural. Nace de dos cabezas de los cóndilos. Este nace del cóndilo femoral medial. Esta cabeza medial es más útil, tiene mayor tamaño. Se inserta conjuntamente con el sóleo en el tendón de Aquiles y recibe su inervación del tibial y su irrigación por las arterias surales. Tiene un solo pedículo en la parte de arriba, lo que significa que ese pedículo es capaz de proveer a todo el músculo la vascularización que necesita. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nosotros podemos soltar todo el músculo en su extensión e inclusive desinsertar la cabeza proximal del cóndilo desde que lo basculemos alrededor del pedículo proximal. La desventaja es que si llegamos a lesionar ese pedículo, se nos pierde el colgajo. El paciente se coloca en decúbito supino con un rollo en el glúteo contralateral, la rodilla en discreta flexión y se hace una incisión a 2 centímetros del borde posterior de la tibia que se puede prolongar proximalmente si necesitamos liberar más el músculo. Ahí vamos a encontrar en la parte mediana el nervio sural posterior que nos indica dónde está el rafe medio, donde vamos a hacer la división entre el colgajo medial que nos interesa y el colgajo lateral. En la parte anterior tenemos usualmente el plantar delgado, que nos marca el límite más anterior y medial del borde del músculo, que vamos a seguir hasta su inserción en el tendón de Aquiles, donde lo vamos a soltar. Así lo rebatimos hasta proximal y encontramos la perforante y podemos rotarlo para cubrir el defecto que necesitamos. Como en este ejemplo de un paciente con una exposición de tibia proximal sobreinfectada, con un gran defecto cavitario, había sido sometido a múltiples desvirginamientos. En este paciente, muchas veces estuvimos tentados a hacerlo y estaba demasiado sucio macroscópicamente, hasta que llegó un momento en que nos sentimos satisfechos y nos animamos a hacer el injerto de RIA en este caso y la rotación muscular del gastrocnemio medial. Aquí tienen, después de haber hecho todo el gesto quirúrgico que ya mencionamos, lo pasamos por un túnel y rellenamos el defecto de injerto y luego en el mismo acto quirúrgico le ponemos injerto sobre el músculo. Es importante considerar que los cultivos, como en este caso, dieron muchas veces positivo y cada vez daba un animalito diferente. Y eso era porque
mientras está expuesto el músculo, es lógico que van a existir, y mucho más en un ambiente hospitalario, sobreinfecciones. Luego, no es totalmente necesario que usted tenga unos cultivos negativos para hacer el colgajo. El colgajo mismo tiene propiedades antibacterianas al llevar vascularización, y hay estudios que muestran que lleva incluso células leucocitarias y células que promueven la génesis tecidual. Entonces, nunca una herida va a estar tan bien limpia como cuando usted la acaba de debilitar, encuentra el paprika positivo, encuentra tejidos sangrantes. Allí, si usted espera hasta el día siguiente, va a tener una sobreinfección. El colgajo de gastrocnemio lateral tiene su origen en el cóndilo y fémur lateral. La cabeza lateral es menos utilizada, es de menor tamaño que la medial. Se inserta conjuntamente con el sóleo. La inervación es igualmente del tibial posterior y es irrigado igualmente como su gemelo por las arterias surales, ramas de la poplitea, y también es un músculo tipo 1, o sea que solamente tiene un pedículo proximal. Este tipo 1 lo comparte el gastrocnemio con otros músculos como el tensor de la fascia lata y el vasto lateral, que tienen esa característica. Está localizado en el aspecto lateral de la pierna, su vientre es menor que el medial y es útil para la cobertura de la cara lateral de la rótula, rodilla y platillo tibial lateral. La técnica operatoria: se coloca al paciente en decúbito supino con un rollo en el glúteo lateral, la rodilla en flexión. Se hace una incisión en el borde posterior de la fíbula que se puede prolongar cuando es necesario, y allí identificamos el gastrocnemio lateral por un espacio virtual que existe y lo diferencia del sóleo. A la medida que vamos progresando hacia proximal, vamos a encontrar varias arterias perforantes que han de ser ligadas, y el problema de este músculo es que al llegar a la parte más proximal nos vamos a encontrar con no solo con su pedículo, que se debe respetar, sino con el ciático popliteo externo que debemos disecar. Aquí tenemos, cuando no necesitamos ir muy proximal, no tenemos que disecar el ciático popliteo externo, como en este caso, que era solo la cara lateral del peroné. En este paciente, esto es un espécimen anatómico, un cadáver, y ahí ven cómo podemos rotarlo, y aquí en el extremo proximal no tuvimos que disecar el ciático popliteo externo, pero ya le mostraré unos ejemplos donde fue necesario. Este paciente con un accidente de tránsito, con una fractura expuesta, con lesión vascular, por tanto la parte medial había sido manipulada por el cirujano vascular, habían hecho unas anastomosis vasculares y tenía una incisión que iba en toda la zona donde nosotros cosecharíamos el gastrocnemio medial. Por lo tanto, nos decidimos, una vez que llegó a este estado, a hacerle una rotación del gastrocnemio lateral. Aquí vemos cómo estamos disecando el nervio sural en la parte del rafe medio. Vamos soltando el nervio, el gastrocnemio lateral de su inserción, y miren en la parte proximal donde tenemos el ciático popliteo externo disecado, y necesitábamos llevar el músculo más allá de la zona media, por lo que hicimos esta maniobra que se llama fileteo, en la cual cortamos, hacemos una elongación intraponeurótica del músculo y nos da una longitud mayor. Y también pasamos el músculo por debajo del ciático popliteo externo y por debajo del tendón del bíceps. Allí lo pasamos y nos da un mayor arco de rotación, con lo que podemos cubrir la zona que nos interesa. Injertamos y el paciente a los 10 y a los 20 días ya tiene resuelto su problema de cobertura. Sin embargo, es útil para cubrir el aspecto lateral, pero no es la primera elección para cubrir la rodilla. Es una alternativa cuando la cabeza medial no se puede usar y representa mayor dificultad técnica por las estructuras anatómicas vecinas. El colgajo muscular que sigue es el colgajo del sóleo. Es la porción profunda de este músculo que tanto nos sirve, que es el tríceps sural.
el compartimiento posterior superficial es dividido en el gastrocnemio y el sóleo es la parte más profunda del compartimiento posterior del tríceps sural. Este es un músculo tipo 2 de Mates y Nahai, lo que quiere decir que tiene un pedículo principal y algunos pedículos secundarios. Por lo tanto, a veces se puede rotar inversamente basado en los pedículos secundarios, pero esto no se recomienda por lo general. Era algo que se hacía mucho antes que se diseñaran los colgajos fasciocutáneos que vamos a ver y de los que hoy en día disponemos para cubrir el tercio distal de la pierna, pero pone en riesgo el músculo y es solo en caso excepcional que se utiliza como basado en sus pedículos secundarios. Tiene su origen en la tibia y el peroné, es un músculo biperiforme, pero no es tan diferenciado como el gastrocnemio. Se inserta en el tendón de Aquiles y está irrigado a través de la arteria peronera y tibial posterior, rama de la poplitea. La vasculatura intramuscular del sóleo se divide en un patrón segmentario que permite separarlo a la mitad sin lesionar la otra parte. Por eso es muy común que utilicemos el hemisóleo y no tanto el sóleo, como podremos ver en este ejemplo. La técnica quirúrgica, el paciente se coloca en decúbito supino con un rollo contralateral y se hace una incisión que normalmente tiene que ser más grande que la del gastrocnemio por dos razones. Primero, porque tenemos que identificar abajo dónde está insertado el músculo. Y el músculo sóleo no tiene una forma uniforme, valga la redundancia, en todos los pacientes, porque él puede ser corto y llegar hasta el origen del tendón de Aquiles, o puede irse con fibras musculares hasta bien insertado el tendón de Aquiles en el calcáneo. Entonces, y tiene unas perforantes que van atravesando el tabique intermuscular profunda a todo lo largo de su percurso. Entonces hay que ir ligando esas perforantes de distal a proximar y hay que irlo levantando. Esto requiere paciencia, pero las perforantes son muy visibles. Aquí estamos viendo cómo vamos diferenciando el músculo sóleo del tabique intermuscular profundo y aquí vamos ligando las perforantes que van surgiendo hasta que tenemos nuestro hemisóleo. Vean ustedes que aquí, como tenemos un defecto más largo que ancho, utilizamos el hemisóleo. Si bien podemos utilizar el sóleo liberándolo en toda su anchura. Para eso tenemos que progresar nuestra disección hasta el peroné, liberarlo desde el peroné y tenemos todo esto. Es una suela. O sea, suela de zapato, por eso se llama sóleo, que viene de suela. Y mire todo lo que nos alcanza a cubrir el sóleo cuando se libera totalmente. Pero normalmente lo que tenemos son defectos más restringidos, ubicados en la parte medial de la tibia y con el hemisóleo tenemos casi siempre suficiente. Este es un caso de una fractura expuesta de tibia, grado 3B, el cual fue tratado con control de daño. Finalmente, la parte vascular no requirió de tratamiento y unos días después presentó una necrosis de la piel con exposición. Y tenemos después del debridamiento de la necrosis la exposición del músculo. El paciente se le hizo una osteosíntesis intramedular y con tutor en ese mismo momento. Se rotó el sóleo, se cubrió con un injerto y aquí está el paciente a los 2 meses justo para retirar el tutor y comenzar el proceso de dinamización del clavo y, si fuera preciso, injerto. Cuando ya entramos a la parte más distal de la pierna, el tercio distal de la pierna, esto era hasta que se diseñaron estos colgajos neurocutáneos que vamos a ver, era patrimonio de la microcirugía. Actualmente tenemos opciones. Tenemos la opción más socorrida, que son estos colgajos neurocutáneos, ya sea el neurocutáneo del sural, el neurocutáneo safeno
o el neurocutáneo supramaleolar lateral, o tenemos colgajos de perforantes o aquel colgajo que les mencioné, el colgajo Keystone. Esto nos da un vasto abanico de posibilidades para cubrir lo que está dañado en esa zona, sin necesidad de recurrir la mayor parte de las veces a la microcirugía. Vamos a ver el colgajo neurocutáneo safeno. El colgajo neurocutáneo safeno es un colgajo que nos sirve, casi siempre tiene las mismas indicaciones que el colgajo de gastrocnemio medial, porque nos sirve para la misma zona. Los colgajos neurocutáneos se basan en la vascularización que acompaña a los nervios. Esta vascularización es constante y no tienen que ser, afortunadamente, nervios principales, sino nervios sensitivos que causan una mínima alteración funcional. Entonces, el nervio safeno, recordemos que es la rama más larga del nervio femoral, origínase en el triángulo femoral y perfora la fascia de la rodilla entre el sartorio y el gracilis, allí uniéndose con la vena safena hasta el tobillo. Aquí está el sartorio, el gracilis, está la vena safena y tenemos el nervio safeno, donde da allí dos ramos, un ramo patelar y un ramo longitudinal que se va que sigue con la vena safena. Este es el ramo que a nosotros nos interesa. Cuando hacemos la cosecha del nervio safeno, obviamente vamos a generar una parte de pérdida de sensibilidad en esta área. Muchas veces se pregunta y el paciente resiente mucho esa pérdida de sensibilidad. La verdad es que sorprendentemente ninguno de estos colgajos neurocutáneos genera una inconformidad en el paciente, que sí refieren una hipoestesia, pero como no son áreas críticas, por ejemplo, la planta del pie, normalmente no generan mayor problema en los pacientes y se tienden a recuperar por reclutamiento de los nervios adyacentes a lo largo de los años. La técnica quirúrgica, paciente en decúbito supino, con miembro de rotación externa con cojinete sobre el glúteo contralateral, igual que hacíamos con el gastrocnemio medial. Se diseña el colgajo teniendo en cuenta que la isla, y esto hay que tenerlo en cuenta en todos los neurocutáneos, debe ser al menos 1 centímetro mayor que el defecto, porque ahí mismo donde nosotros la sacamos, ella se retrae. Ahí vamos siguiendo entonces nuestro nervio, lo vamos a identificar en algún momento en el trayecto junto con la vena safena. Ligamos la vena safena, cortamos el nervio y seguimos con el panículo que debe ser ancho. Aquí estamos ligando, identificando y ligando la vena. Este panículo de aquí, que es la autopista donde está metido no solamente el nervio, sino también múltiples perforantes que van haciendo anastomosis subfacial. Y estas perforantes van desde el pedículo acá arriba y van haciendo anastomosis y reclutando angiosomas. Entonces, no es solamente esos vasos que van directo a acompañar el nervio, sino también las anastomosis faciales. Por eso es importante no ir a disecar el nervio. No se trata de disecar el nervio, no se trata de disecar la vena, se trata de armar un pedículo donde usted sabe que va la vena y va el nervio. Y todo ese pedículo usted lo lleva hacia arriba y lo repliega sobre sí mismo. Normalmente lo pasa por un túnel subcutáneo y cubre el defecto que requiere cubrir. Entonces, aquí están los pasos, los gestos quirúrgicos, el diseño, sección del nervio safeno, liberación del pedículo subfacial, la rotación y la fijación e injerto. Veamos algunos casos. Este es un paciente que le habían hecho una revisión de una prótesis con una inminencia de infección en la rodilla por una exposición.
y ya estaba teniendo rarefacción y degeneración fibrinoide de las fibras del tendón patelar. Ese paciente se debridó y se le delineó el colgajo que estamos tratando, colgajo del nervio safeno, y ahí ven cómo se pudo cubrir el problema dándole al paciente por lo menos unos años de alivio, y quién sabe si esa prótesis pues no se vuelve a infectar. Este es un paciente con un liposarcoma en el cual se le hizo una resección oncológica, los márgenes resultaron libres y se le hizo una delineación, disección del pedículo, se rotó, se colocó injerto de piel inmediatamente y la paciente a la semana tiene una buena integración ya del injerto y el colgajo vivo sin ninguna señal de sufrimiento. Para el tercio distal disponemos de este colgajo que es maravilloso, porque este colgajo nos puede cubrir defectos, por ejemplo, de la parte medial del tobillo, que son desafortunadamente muy comunes en las osteosíntesis de pilones tibiales. Nos puede cubrir también la parte lateral cuando necesitamos cubrir la parte del peroné. Nos puede cubrir la parte anterior del tercio distal de la pierna y aún el tobillo. Vamos a verlo con algunos ejemplos, pero vamos a ver cómo se hace este colgajo. Esto es un colgajo fascio neurocutáneo cuyo pedículo acompaña el nervio sural. Se encuentra en el aspecto posterior de la pierna, donde emerge de la fascia profunda de los gemelos, recordemos el sural, que nos servía antes para ver la diferencia entre el medial y el lateral, y se encuentra más o menos esa emergencia en el tercio medio para proximal de la pierna, y va emitiendo múltiples anastomosis perforantes con la arteria fibular, la última de las cuales es a 5 centímetros de la punta del maléolo, por donde se debe considerar el límite de la disección distal del colgajo. Se puede utilizar, como les dije, para tobillo medial, talón, tobillo lateral, y el paciente en la técnica operatoria se coloca en decúbito prono, se demarca una línea que va entre el tendón del Aquiles y el peroné, en dirección discretamente hacia la línea media, siguiendo el nervio sural. Se diseña la isla que se necesita de acuerdo al defecto y se va disecando. Importante, esta disección no es la disección del nervio sural. Vuelvo a repetir, lo mismo que hablábamos del safeno. No se trata de esqueletizar el nervio y su pedículo. Eso no es deseable. Se hace una disección entre la piel y el tejido subcutáneo y se deja lo más que se pueda de tejido subcutáneo dentro del pedículo que vamos a hacer. Y después que se ha delineado, se corta la isla de piel junto con la fascia. En la medida que vamos entrando en la fascia, vamos haciendo unos puntos entre la fascia y el tejido subcutáneo para que no se nos retraiga. Y en el borde proximal de nuestra disección vamos a encontrarnos con el nervio sural, que lo vamos a resecar, lo vamos a cortar, perdón. Y seguimos el pedículo en retroceso hacia la parte distal. Vean ustedes que el pedículo es grande. Vean ustedes que yo no tengo aquí solamente el nerviecito. La tijera está marcando el nervio, pero el nervio es escasamente visible a través de la fascia. Y eso es lo deseable. Y la fascia es ancha. Algunas veces nos hemos preguntado por qué el nervio se ha dañado y sin embargo, haciendo solamente un colgajo fasciocutáneo con esto ancho, ha sido posible que viva el colgajo. Miren ustedes ahí cómo se ve al trasluz, lo muestra el indicador, el percurso del nervio sural y de sus
y de sus vasos acompañantes. Un ejemplo para cobertura del tendón de Aquiles. Es tan común ese talón de moto que nos llega tan frecuentemente, o talón de bicicleta, desafortunadamente muy común en los niños, como en este caso, que además de dañarse la parte cutánea, se dañó el tendón de Aquiles con una avulsión y con una pérdida de cobertura. Este paciente se le diseñó la isla, se le diseñó el colgajo. Vean ustedes, bastante ancho el pedículo, eso es importante. Se tomó el tendón de Aquiles y se hizo una refijación del tendón en doble fila. Y aquí tenemos nuestro pedículo, nuestro sural. Si es muy ancho y ustedes no lo pueden pasar por el túnel, no hay ningún problema. Se puede abrir todo eso, se puede abrir todo esto, lo rotamos sobre sí mismo, lo cubrimos y puede al propio pedículo que es vascular le puede poner el injerto y cierra acá arriba. Algunas veces esto da para cierre primario acá arriba, otras veces es necesario también injertar el área donante. Aquí tenemos el paciente a la semana y a los 3 meses con su defecto de cobertura corregido. Otro paciente con una fractura expuesta de la articulación tibiosalar, solamente con la intención de mostrar la gran versatilidad de este colgajo. Veamos cómo lo tenemos expuesto acá y podemos diseñar el colgajo. Esto acá es el talón del paciente, allá hacia allá está el pie y un colgajo grande realmente, pero con un pedículo igualmente grande. Mírenlo. Y ahí lo rotamos y lo pasamos a el área del defecto. Aquí está integrado el colgajo con los injertos con muy poca área de sufrimiento. Al mes, como está bastante sano todo ese colgajo. Fíjense ustedes lo que le decía, yo tomo los injertos, me gusta tomar los injertos, del mismo sitio donde tiene la lesión. Ya el colgajo es feo, ya esa pierna van a tener que esconderla las señoritas que tengan el defecto o los varones que no están muy satisfechos con ese defecto también. Entonces que sea una sola área. Procuro no tomarlo del muslo, etcétera. Y este paciente fue tomado eso con una lámina de una cuchilla de afeitar, una cuchilla de esas de afeitar, porque en realidad no había en ese sitio donde estaba trabajando dermátomos. Si tenemos el dermátomo, tiene la ventaja de que el corte es mucho más uniforme y podemos y no tenemos esta especie de raspón que queda a la final cuando lo hacemos así. Este es otro paciente, para seguir mostrando la versatilidad del colgajo, que tiene esta exposición en la cara anterior de la tibia, una exposición del tibial anterior, y ahí se coloca el paciente boca abajo, se diseña el colgajo y se pasa hacia anterior, se dobla la rodilla y ya se trabaja con el paciente con la rodilla doblada y se hace la fijación del colgajo. En este caso, pues el paciente acabó de consolidar el consultor externo y quedó con el colgajo. No son bonitos estos colgajos, estamos hablando de algo de cobertura, de algo funcional. Tal vez la ejecución de otros tipos de colgajos, como los colgajos perforantes, nos lleve a hacer unos procedimientos más estéticos, porque se trata de suplantar igual con igual. Entonces, los colgajos fundamentales a los que me he referido y el caballito de batalla, en el que insisto en que todos tenemos que saberlo hacer y que hoy en día, cuando un residente sale de su 4º año, debe saber hacer estos colgajos del tríceps sural y los 2 neurocutáneos que le estoy mencionando. Y los colgajos de rotación normales para dedo, para mano, esta rotación de tipo Kingston, porque lo vamos a necesitar en nuestra práctica diaria. Nadie nos va a asistir cuando tengamos una exposición de material, cuando tengamos una herida que se abra por cualquier motivo. Tenemos que ser recursivos, así como somos recursivos para poner nuestras placas, tornillos, etc. Y si bien hay muchos otros colgajos que me gustaría hablar con ustedes en este momento,
Me voy a detener aquí porque, insisto, son los importantes. En conclusión, para el manejo integral del paciente de trauma musculoesquelético, tenemos que conocer y dominar procedimientos básicos de cobertura. No es justificable ni aconsejable delegar de rutina la realización de esas cirugías a otras especialidades ajenas al proceso de recuperación del paciente. Obviamente hay casos en que se nos salen de las manos, y así como uno puede ser atrevido en su ejercicio, pero tiene que ser prudente también. Primum non nocere. Entonces, no vamos a dañar al paciente si vemos que el defecto es muy grande. Si no nos sentimos cómodos, llamemos, consultemos. Si el defecto es muy grande, si no, la parte local no lo permite, busquemos un neurocirujano. Pero la mayor parte de los pacientes van a ser resueltos con esto que nosotros acabamos de mencionar. Las facultades de posgrado tienen que asignarle a esta disciplina la importancia que merece e incentivar el estudio y la práctica de la cirugía reconstructiva como parte integral de los programas de residencia y en la educación médica continuada de todos los ortopedistas. Entonces, el entrenamiento quirúrgico, microquirúrgico, es deseable. Y a quien se interesa en esto va a ir yendo progresivamente hasta allá. Pero no es imprescindible para tratar la vasta mayoría de los defectos osteoarticulares en los miembros inferiores. Estas técnicas no son más difíciles que la que nosotros hacemos como ortopedistas en nuestra práctica normal. Hacer una buena osteosíntesis de un antebrazo, de un fémur, hacer una buena osteosíntesis de un tobillo, es igual o más complicado que hacer estos colgados que le acabo de mencionar. Entonces, asumamos como un deber el aprendizaje y la difusión de estas técnicas quirúrgicas como profesores y como estudiante, comprometámonos a hacerlas muy bien. El CLEMIC está a su disposición para este tipo de cursos. No es el único centro que hay que hacer esto. Pueden aprender también con otros ortopedistas, colegas que los hagan, pero hagamos lo posible por incorporar esto a nuestro armamentario habitual. Muchas gracias a todos.